Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Ya vamos bastante avanzados en un ensayo que la vez pasada se puso un poquito técnico. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más fácil de comprender. Eh, Sin más, Simposium sobre análisis infantil, texto de la doctora Melanie Klein, texto aproximadamente de 1926, 1920, no recuerdo la fecha exacta, pero eh, ya estamos casi a 20 páginas de concluirlo, dice la doctora Anna Freud, de Anna Freud, el lapsus. Melanie Klein. Se sigue de esto que la cuestión no es si el análisis de niños puede ir tan profundo como el de adultos, sino se debe a ir tan a lo profundo. Oh, pero miren, es que también por esto no solo es difícil, sino, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir así, no me estoy burlando, un tanto ridículo, ajá, profundo. ¿Profundo al respecto de qué, doctora Klein? ¿Por qué? Hablando de, digamos, el análisis de adultos, el psicoanálisis de adultos, profundo es no solo una cuestión de ir a la infancia, no es solo una cuestión de apelar a la memoria, apelar a las vivencias que unen al ser humano con sus producciones, ¿no? Sino profundo en un sentido, digámoslo así, donde ya no hay sujeto, donde y comenzamos, voy a ponerlo así, hablando de nuestros traumas. Pobrecito de mí, cuando era mi papá, cuando era chiquito, mi papá me dio una cachetada porque dije una grosería, ¿no? Porque fui ofensivo, ¿por qué? Maté al gato, ajá, no sé, X, Y, Z, pero eso no es profundidad. Eso es, digámoslo, lo más superficial del sujeto, del analizante. Ajá. Un analista sabe que la diferencia entre una confesión católica y un análisis es que no buscamos perdonar a nadie, no buscamos, digámoslo así, como mm, que la palabra por sí sola traiga un alivio, sino colocar al sujeto que está hablando en relación a lo que dice. No es una cuestión de, digámoslo así, catarsis, no es una cuestión de memoria, como decía uno de mis profesores en la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia, el psicoanálisis es una, ¿qué? Una terapia de ven y cuéntame tu vida. No. Partimos de la vivencia, partimos del recuerdo, es el inicio, pero la profundidad se da en la relación del sujeto, de la persona, con el significado, no el significante, no con la palabra. El significado, es decir, ¿y por qué el hecho de que su papá le haya pegado le dolió tanto? Pues que está usted idiota, doctor, doctora. ¿Acaso a usted no le han pegado? ¿Y eso qué? Déjeme, le voy a pegar para que vea. Por supuesto que no se trata, digamos, de esa clase de... Pero bueno, el mismo ejemplo. Ajá. El mismo ejemplo es, eh, no se trata de poner en evidencia una relación inmediata entre el sujeto y, digámoslo así, el trauma, el recuerdo, el dolor.
es una cuestión de deconstruir la experiencia. Es una cuestión de ubicar la posición del sujeto dentro de la experiencia, digámoslo así, a partir de esa imposibilidad de que la vivencia sea completamente aterrizada en palabras. Lo voy a poner así, ajá, tratando de describir la profundidad del psicoanálisis, más que una cuestión de recuerdo, más que una cuestión de tienes que saber lo que viviste en tu infancia, es una cuestión de llegar a esa relación entre el sujeto y el lenguaje, en el cual el sujeto trata de usar el lenguaje para verse atropellado por su propio deseo. No me gusta esa descripción. Podremos decirlo también, la profundidad del psicoanálisis se da al momento de eh, explorar el terreno del deseo, a partir ahí sí, justamente, de el apalabramiento, de la elaboración de lo que la misma persona trae como trauma. Ajá. Entonces, ahí, querido Héctor Lara Tapia, el psicoanálisis no es y nunca fue, maldita sea, una terapia de ven y cuéntame tu vida. Podrían ser las psicoterapias eso, podrían, pero el psicoanálisis no. Cuando se separan las psicoterapias del psicoanálisis, es justamente ahí donde empezamos a ver el papel histórico de esta señorita a mi derecha, a su izquierda, creo que es la izquierda de su pantalla, Melanie Klein. Para Freud, psicoterapia y psicoanálisis era lo mismo, pero Freud fue el primer psicoanalista. Psicoterapia era simplemente una palabra, no era una práctica dogmática, no era una práctica, ¿cómo decirlo? Eh, Más cercana a dogmas religiosos, a rituales religiosos. No era un camino desesperado para llegar a la salud mental, no era una especie de endulzamiento del oído del analizante, ¿cómo se llama? Del paciente, sino para Freud, psicoterapia era la búsqueda de la verdad que constituye al paciente. Ahí está justamente la profundidad. Una verdad en relación con un deseo inconsciente, explorada justamente a partir de la relación transferencial, es decir, la emoción que el paciente deposita sobre el analista. Y esto así, ¡pum! Ahí está la profundidad. Y es una profundidad completamente ajena a la noción de salud mental. Y no solo eso, sino también completamente ajena a la psicoterapia. ¿Qué profundidad se puede alcanzar en la psicoterapia? ¿A dónde va? Es más, ¿cuál es su objeto de estudio? La conducta, la mente, la palabra, no sé, la salud mental misma. Pero, entonces, tratando, digamos, de llenar de contenido la profundidad de la palabra, ahora sí, de la palabra de Klein, ¿por qué puesto así es así como, profundo? Me echo un clavado en el concreto, eso es profundo. Busco, busco, eh, mm, busco dar profundidad a lo profundo, ajá, de la doctora Klein, porque por supuesto, una cosa es tener la posibilidad de tener a alguien que a uno lo escuche. Ay, qué bonito, ajá, qué bonito es poder hablar con total libertad, ajá, pero a partir de lo que yo hablo, entro en una relación conmigo mismo cada vez más profunda.
Análisis terminable, interminable. Interminable. El momento en el cual yo muera, dejaré de hacer psicoanálisis. Hasta ahí, no antes. De hecho, me han visto enfermo aquí, enfermo de gripe. Y seguramente me seguiré enfermando por muchas razones, por muchos motivos y no solo de gripe. Pues bien, cada uno de esos eventos a mí me querrán decir algo. Mis relaciones afectivas, mis trabajos, estos mismos videos. ¿Ustedes creen que me siento con un script? No, me expongo, porque de eso justamente se trata el análisis. No llevar, sesión uno, sesión 2, sesión 20. Estás curada de X, Y o Z. Nope. En psicoanálisis no curamos, no mejoramos, no hacemos mejores seres humanos. ¿Por qué? ¿Cómo decirlo? La existencia. Es más, la mera propuesta de un mejoramiento más allá de la educación y más allá de la religión es ridícula. Insulta al ser humano, al espíritu humano. Voy a dejarlo así, dice el texto, para contestar a esta pregunta de qué tan profundo es posible ir en el psicoanálisis de niños. Voy a dejarlo así. Debemos examinar las razones que da Ana Freud en el capítulo cuarto de su libro, Contra penetrar tan hondo. A ver, otra vez. Les he comentado cómo en un psicoanálisis la profundidad va en relación de el analizante y el significado, no el significante. Ahorita me estoy valiendo un tanto de la obra de Jacques Lacan. Significante es la palabra, significado, palabra o símbolo. Ajá. Significante es lo que el sujeto usa con con el objetivo de llegar al significante, al la meta, lo que apunta, la dirección. Ajá. Y digo, no, aquí lo más cuestionable es el uso de la palabra meta. Ajá. Meta como final. Ujú. A eso nos referimos con significado. Ajá. Y, pero es que es justamente una relación fracasada, la relación del ser humano con el lenguaje. Ujú. No es una cuestión, digamos, de una, una unidad, una completud del sujeto y el lenguaje. Ujú. Y entonces, hablando de eh, el análisis de niños, justamente en los videos pasados, creo que particularmente en el pasado, la doctora Klein decía cómo eh, los niños pueden tener alguna dificultad para hablar. Razón por la cual yo, Melanie Klein, utilizo una técnica que yo he denominado el juego, en la cual ella nos explicó, les pongo juguetes delante de ellos y ellos toman lo que ellos quieran y me van presentando historias. Ajá. Historias en las cuales a mí me involucran, ellos se involucran y van presentando ideas. Ajá. Voy a ponerlo así, una descripción superficial de la técnica del juego. Ajá. No es que a partir del juego, por ejemplo, la doctora Klein haya hecho niños, ¿cómo decirlo? Es que, miren, me río porque me pongo a pensar, ¿cómo podremos decir que una persona es sana mentalmente? Porque es más desinhibida, porque es más agresiva, más pasiva, porque habla más, porque habla menos. Eh, el punto es el siguiente, a partir de lo que los niños representaban para la doctora Klein buscaba, digámoslo así, que ellos siguieran jugando
de forma tal que no tuvieran miedo de acercarse a ciertos pensamientos. Ajá. Ir acercándose poco a poco, por ejemplo, a jugar con el tema de papá, jugar con el tema de mamá, jugar pensando que papá a lo mejor los odia o a lo mejor ellos, como niños o como niñas, podían odiar a papá o a mamá. Odiar. Ajá. Y ahorita esto lo podemos más o menos eh, contemplar de manera sencilla. Ujú. Yo puedo ser un niño muy feliz, pero al momento de que me dicen, ahí viene papá, papá te va a regañar, papá te va a castigar, entonces ya no me gusta papá. Ajá. Y entonces yo con la doctora Klein juego a que soy, no sé, papá es Superman y yo soy el hombre araña. Ajá. Pero eso ahorita lo estoy diciendo. Ajá. Con ella. Ella se insertaba en el juego. ¿Cómo? No lo sé. Simplemente lo que ella dice. Ajá. Juegan y me introducen. Se introducen ellos en el juego. Ajá. Y de ahí pasamos a los temas. Dentro, digamos, del análisis freudiano, podríamos hablar de los complejos, que quiere decir conjunto de ideas al respecto de un solo tema. Ajá. Lo que la doctora Anna Freud decía, según su rival de amor, Melanie Klein decía que Anna Freud decía, es que no es bueno ir tan profundo en un análisis con niños. Justamente en el desarrollo de los temas, en la exploración de los complejos, es donde se manifiesta el psicoanálisis. Ajá. Y lo que dice Anita Freud, según su rival, es que no es bueno ir tan profundo en los análisis. Ajá. Antes de hacerlo, quisiera discutir las conclusiones de Ana Freud, expuestas en el capítulo 3 de su libro, acerca del papel que juega la transferencia en el análisis de niños. Ok, bueno, ya más o menos les he comentado en este mismo video. Transferencia, lo que el paciente deposita sobre el analista. Y digo paciente por usar una palabra que nos aproxima, digamos, a la psicoterapia. Ajá. El analizante, de forma más estricta, pensando en un análisis freudiano. Yo como niño quiero que tú no me ayudes, eso no me importa. Que me ayudes, no me ayudes, yo estoy jugando. ¿A ti qué diablos te importan mis problemas? Ajá. Pero yo frente a ti juego a que soy un soldado. Ajá. Y yo no obedezco a mi general. Yo soy más bien rebelde a mi general. Y eso lo hago frente a ti. Ujú. Aquí no puedo evitar pensar, por ejemplo, eh, cómo en la física, creo que es física cuántica, las partículas se comportan de forma diferente conforme a la observación. ¿Hay o no observación? Ajá. Más o menos podemos entender así la transferencia. Yo como niño, frente a ti me comporto de cierta manera y frente a ti, señor, de otra. Por ejemplo, frente a mamá yo soy lindo y tierno, frente a papá soy un demonio, porque a papá lo hago reír con mis travesuras. Pero frente a ti, yo quiero que tú, mamá, me quieras. Ajá. Y si llevamos eso a un contexto en el cual el niño, la niña, el analizante, hombre o mujer, están frente a una persona que les evoca algo, a lo mejor temor, a lo mejor ternura, o viceversa, a lo mejor con su cara así de severo,
el doctor Freud provoca ternura en ciertos sujetos y quieren acercarse a él de forma cariñosa, ajá, para que se le suavice la mirada. Ajá. Y en cambio con ella, así dulce y quietecita, más bien fuerte, contestatario. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? La experiencia de la transferencia es única, es individual, es de sujeto por sujeto, hacia la porción que haga eco de su propia historia, la figura del analista. Ajá. Hombre, mujer, joven, anciano. Ajá. A veces, y esto apelando un tanto a los tres ensayos de teoría sexual, a veces es por un brillo en la nariz, razón por la cual un analizante escoge manifestar un aspecto de su propia vida afectiva hacia el analista. Buscarlo no es encontrarlo, pero de que lo manifestamos en análisis. Dice el texto. Anna Freud describe algunas diferencias esenciales entre la situación transferencial en los adultos y en los niños. Llega a la conclusión de que en estos puede haber una transferencia satisfactoria, pero que no se produce una neurosis de transferencia. En apoyo de esta declaración, aduce el siguiente argumento teórico. Los niños, dice, no están capacitados como los adultos para comenzar una nueva edición de sus relaciones de amor, porque sus objetos de amor originales, los padres, todavía existen como objetos en la realidad. Oiga, ahí sí, eh, no sé, porque miren, es como tratar de leer. Yo uso este símil eh, porque me resulta útil antes que contrastar culturas, contrasto ideas religiosas. Ajá. Es como tratar de leer un panfleto católico a través de una crítica protestante. Ajá. O viceversa. Es como tratar de leer un panfleto protestante a través de una crítica católica. Los dos son tendenciosos. Ajá. Aquí, este artículo que hemos estado leyendo es la contestación de Anna Freud a críticas hechas por Anna, eh, críticas hechas por Anna Freud. Melanie Klein responde a Anna Freud. Ajá. Que yo creo que convendría tener a Anita Freud como por acá. Pero no sé hasta qué punto esto, a ver, esto de aquí, que supuestamente dice Anna Freud, realmente lo diga Anna Freud. Si Anna Freud dijo eso, si Anna Freud lo escribió, realmente no sé qué entendía Anna Freud por psicoanálisis. Porque entonces, digo, ¿de qué se trata? De que uno para ir uno para ir a análisis no tiene que tener papás. Lo voy a decir así. ¿Qué significa tener papás? ¿De qué se trata el psicoanálisis? Porque lo que se puede entender, la transferencia es acaso una relación de poder
a través de la cual el analista va a convencer a sus analizantes de lo que él o ella quieren para la vida del analizante. Lo estoy poniendo con otras palabras. Relaciones de amor. Ay, qué lindo. No, relación de poder. Por esto, fíjense, queridas, queridos, hay una diferencia fundamental entre el análisis de Melanie Klein y el análisis de Sigmund Freud. A pesar de lo que nosotros hemos, ¿cómo decirlo? Observado incluso en la historia del movimiento psicoanalítico, Sigmund Freud deja en evidencia en repetidas ocasiones cómo en el análisis Freud era básicamente pasivo. Ciertamente emitía, digámoslo, como una forma de, ¿cómo decirlo? Un ejercicio de la transferencia que buscaba colocar, ¿cómo decirlo? Miren, es que también, hablando de la relación del psicoanálisis con el amor y la relación del análisis con el poder y del amor con el poder. Ajá. Podemos entender que a lo largo de la vida humana se busquen ejercer sobre los sujetos pasivos diversas formas de poder. Ajá. Comenzando por papá y mamá. Una relación en la cual esperamos, como cultura, como sociedad, que papá y mamá amen a sus hijos, cosa que no nos consta, pero esperamos. Ajá. Si bien no podemos ocultar el hecho de que en toda relación humana haya algún ejercicio de poder, esta relación de poder suele ser, digamos, engañosa, tramposa, suele invertirse. Ajá. Hablando de una relación transferencial, se trata de una relación donde el analizante va a tratar de envolver al analista dentro de sus mecanismos de goce, dentro de sus formas de placer. Va a intentar, lo voy a poner así, seducirlo de alguna manera, ya sea a través del pago, el dinero, ya sea a través del habla, a través de la lástima, ajá. Y con seducir no quiero decir específicamente o únicamente tratar de tener relaciones sexuales con él o con ella. Ajá. Tratar de seducir, quiero decir, por ejemplo, sufro mucho, ay, tenga lástima por mí. Ajá. Tratar de generar esa impresión en ellos. Ujú. Tratar de manipularlos, por ejemplo, para que vean en él o en ella una víctima de las circunstancias, una víctima de la vida. Ajá.
Sabemos, por ejemplo, y esto eh, no sin análisis, que el sujeto humano se ve seducido a sí mismo por mecanismos inconscientes de placer. Podemos decirlo de esta manera. Papá y mamá nos introducen a la vida, pero papá y mamá no están siempre. Ese es el punto, queridas, queridos. Tuve que dar un rodeo para aterrizar en eso. Hablamos de sujetos físicos que se traducen en una relación conflictiva con uno mismo. Para yo poder sostener la relación social, familiar, con papá y mamá, ajá, tengo que esconderme, tengo que negar al menos frente a ellos lo que a mí me gusta. En esencia, entonces, los niños tienen dos vidas. Una primer vida, aquella en la cual ellos son ya dueños del mundo. ¿Por qué? Pues porque son niños, porque todo merecen y nada deben. Ajá. Y una segunda vida, cuando saben que sin papá o mamá estarían perdidos, cuando aceptan que los necesitan, tanto así como que los quieran, bueno, pues poco a poco, ajá, a partir de la necesidad física de papá y mamá, los niños van aprendiendo lo que es querer. Te quiero, papi, te quiero, mami. Ajá. Con toda esta explicación me aproximo también a un fenómeno explicado por Freud. No recuerdo un texto en especial. De hecho, esta idea atraviesa toda su obra. La escisión psíquica, división psíquica. Ajá. Esta doble vida del ser humano frente a su propio deseo, el suyo propio. Ajá. Que marca, por supuesto, el destino de muchas relaciones amorosas, muchas relaciones afectivas. Entonces, aquí, esta pelea entre las dos más grandes representantes del psicoanálisis después de Freud, que significaría una división dentro del movimiento psicoanalítico, se da en torno a una figura que es central en la teoría analítica, la infancia, los niños. El texto de hoy empieza qué tan profundo es lo profundo. En teoría, no habría profundidad donde apenas se está fundando una relación entre el sujeto, el niño y el significado, su deseo. Ajá. Pero realmente esta relación doble de los niños con el deseo, una relación que ya el doctor Freud va documentando desde la interpretación de los sueños, justamente por el fenómeno del sueño. Ajá. El sueño es el cumplimiento del deseo. Capítulo 3 me parece, de la interpretación de los sueños. Ajá. El sueño como cumplimiento de deseo. Dice Freud, no me acuerdo si
exactamente en ese capítulo o antes. Cuando nosotros soñamos, es como si repitiéramos aquella estructura que nos dio vida, la infancia. Es decir, en mis sueños yo obtengo lo que quiero. Oye, pero siempre, sí, siempre. Cumplimiento de deseo. Oye, pero ¿y cuando sueño feo? Ah, bueno, es que cumplir un deseo no siempre es satisfactorio. ¿Cómo? Poco a poco. Esta doble naturaleza infantil acerca del deseo. Yo quiero que papá se muera. Sí, ¿por qué no? Que se muera. Después de todo, que se muera, pues no es nada malo. Yo quiero que mamá también se muera. Ay, no, pero ¿quién me va a hacer cariñitos? Mejor que mamá se quede. Oye, pero ¿quién va a jugar conmigo? Bueno, que se queden los dos. Ajá. Los niños piden sin que necesariamente se les tenga que dar eso que piden. Para el niño, en una primera instancia, en un primer momento de su relación con el deseo importa y no importa. Lo emiten, desean todo. Ajá. Y ya, cuando se dan cuenta que papá puede morir y no regresar, mamá puede morir y jamás la volveremos a ver. Entonces, ay no, entonces sí los quiero. Ajá. Digámoslo así, una relación con su propio deseo al respecto de un valor social atribuido a sus cuidadores. Ajá. Ahora, ¿qué ocurre en un análisis? ¿Es una relación de poder? Una respuesta complicada, sí y no. En primer lugar, uno va a un análisis a hablar. Ajá. Uno habla, uno, bueno, y uno habla frente a un analista, porque no es lo mismo hablar frente a un terapeuta que frente a un analista. Ajá. Lo van a sentir de manera particular porque el psicoterapeuta básicamente los va a condenar. Si van a derecha, si van a izquierda, si van arriba, si van abajo, si dicen, si no dicen, si hacen, si no hacen. Todo está mal. Ajá. Vendrán consejos con las psicoterapias. Vendrán invitaciones, vendrán retos, incluso dependiendo también del el modelo teórico práctico del psicoterapeuta, vendrán gritos, vendrán insultos, coaching coercitivo. Ajá. ¿Por qué? Porque queremos ser mejores. No, 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 cuidado con eso. Y ahí es una de las principales diferencias. No es tanto que el psicoanalista permanezca callado toda la sesión, es que a partir de lo que escuchamos, buscamos introducirnos en el juego, pero no para ejercer control, no para ejercer un amistoso y bondadoso abrazo, abrazo coercitivo, un amoroso consejo paternal o maternal, no. La relación de poder que se da en el análisis es una relación que nace del analizante a partir de su empeño transferencial, pasa por el analista y regresa al analizante mismo. El analizante tiene que salir, digámoslo así, totalmente independiente de la figura del analista.
y al mismo tiempo completamente, terriblemente convencido de que el único criterio real en su vida es el de él o el de ella. ¿Cómo lograr eso? Por supuesto que es un misterio que podemos aterrizarlo, podemos hacerlo real en cada análisis, en cada sesión, queridas y queridos. No es que el analista vaya a sustituir a los padres, me lleva. Yo no espero que mi analista me limpie la cola después de ir al baño, ¿eh? Como en algún momento lo hicieron mamá y papá. No espero que los analistas me cambien los pañales. Ajá. Ahora, ¿podría un analista ser maternal o paternal? Es su decisión y es su riesgo. Es su, ¿cómo decirlo? Es parte de la labor analítica, la colocación que permite la facilitación y el uso de la relación transferencial. Una relación que busca el cariño, el respeto o la oposición y la literal confrontación. Ajá. Las dos pueden ser útiles. Por supuesto, depende mucho del estilo del analista. Depende mucho de la propia historia del analista. Dice el texto. Esto lo repito. Es que, queridas, queridos, si llegamos así como así, bueno, pues el texto queda como X, plano. Queda como un conjunto de palabras inconexas o que tienen sentido para ella y nada más para ella, para Melanie Klein. Entonces, supongamos que Melanie Klein es imparcial con Anna Freud. Anna Freud describe algunas diferencias esenciales entre la situación transferencial en los adultos y en los niños. Llega a la conclusión de que en estos, en los niños, puede haber una transferencia satisfactoria, pero que no se produce una neurosis de transferencia. No sé a qué se refiere a una transferencia sin neurosis de transferencia. Ajá. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo a Ana Freud. Ujú. En apoyo de esta declaración, aduce el siguiente argumento teórico. Los niños no están capacitados como los adultos para comenzar una nueva edición de sus relaciones de amor, porque sus objetos de amor originales y de los cuales depende físicamente, los padres todavía existen como objetos en la realidad. Cuestionable, pero vamos a avanzar. Para responder a esta afirmación que me parece incorrecta, deberla entrar, aquí está equivocado, debería entrar en una detallada discusión sobre la estructura del superyo en los niños. Pero, como esto está expuesto en un pasaje posterior, me contentaré aquí con unos pocos enunciados que están apoyados en mi exposición siguiente. El análisis de niños muy pequeños me ha mostrado que incluso un niño de 3 años ha dejado atrás la parte más importante del desarrollo de su complejo de Edipo. O sea,
va a argumentar su postura a partir de un solo caso y va a hacer generalizaciones, querida doctora. Eso parece que está haciendo. Vamos a ver. Repito, eh, el análisis de niños muy pequeños me ha mostrado que incluso un niño de 3 años ha dejado atrás la parte más importante del desarrollo de su complejo de Edipo. Por consiguiente, está muy alejado por la represión y los sentimientos de culpa de los objetos que originalmente deseaba. Sus relaciones con esos objetos, con ellos, sufrieron distorsiones y transformaciones, por lo que los objetos amorosos actuales ahora son imagos de los objetos originales. Ay, ok, ok. ¿Por qué hace esto? ¿Qué quiere decir con esa palabrita? Perdone, pero no la quiero ayudar tanto. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es verdad que, mm, es que miren desde acá, podemos decir, el diablo está en los detalles. Si voy a exponer a un adversario, creo que tendría yo que hacer algo más que una crítica, porque la exposición de sus argumentos del adversario, ¿cómo decirlo? Digo, al menos no es mi forma de hacer la guerra. Ajá. Mm, es como entrar justamente en un vaivén de malinterpretaciones, pienso yo. Lo que he tratado de hacer con este texto, uy, no traje papel, con este texto es describir los fundamentos del análisis y del análisis infantil. Ajá. Y por supuesto me he quedado corto, me hacen falta muchos detalles. Mm, aún así, me parece que la doctora Klein está partiendo de generalizaciones y no solo en cuestión de casos, ajá, sino de conceptos. Aquí, por ejemplo, en este mismo video les he expuesto cómo el niño, el infante, va construyendo el significado a partir de la relación que tiene con papá y mamá. Podemos decir, hay distorsiones y transformaciones naturales, convenientes en el ser humano para que se pueda ligar emocionalmente a personas que le pueden significar límites en su experiencia con el deseo. Ajá. Yo quiero comer dulces a las 2 de la mañana. Papá y mamá dicen no. Y entonces los odio. Y, naturalmente, me nace desearles la muerte. Váyanse, no los quiero. Quiero mis dulces. Ajá. Pero después, no solo el cariño, no solo el amor, el cuidado, me hacen reconsiderar. Bueno, los quiero más a ustedes que a los dulces. Ajá. Y entonces, yo les estoy hablando de una distorsión y transformación de mi relación con mi propio deseo. Y sin embargo, de alguna forma siento que la doctora Klein, en esta distorsión,
está señalando un evento indeseable. Ajá. Como si viera la represión justamente como algo que nos aleja de lo que originariamente queríamos y que ahí está lo bueno. Y este ejemplo que les pongo de no los quiero, muéranse, es como mejor puedo ahorita aterrizarlo. Por el hecho de que un niño o una niña diga, no quiero a papá y a mamá porque no me dan dulces, quiero que se mueran, ¿les vamos a dar lo que quieren? Naturalmente no. Y estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué tal si vamos con el complejo de Edipo? Por eso lo quiero, doctor Freud. Porque lo que yo originariamente deseo no es nada más la muerte, no, es el poder. Es una experiencia indescriptible. Ujú. Entonces, el deseo infantil, queridas, queridos, ciertamente no solo es amplísimo en sus formas, en sus manifestaciones, es horrible y al mismo tiempo hermoso y, por supuesto que, completamente imposible de satisfacer. Porque aun si apelamos a la, a la interpretación vulgar y superflua del complejo de Edipo, es decir, si traducimos las palabras complejo de Edipo por coger a papá o a mamá y quedarme con el opuesto, perdón, matar a papá o a mamá y quedarme con el opuesto. Ajá. Aún esa interpretación es completamente asocial. Nos colocaría, digamos, como niños, no solo como los más terribles tiranos de la historia, sino también gente muy peligrosa. Y por supuesto que algo así sería como una garantía de muerte social, cultural. Entonces, papás y mamás que buscan, digamos, darle a sus hijos todo lo que quieran, tendrán que también estar dispuestos a sacrificarse, no por el bien, sino por el gusto del niño. Y sacrificarse, quiero decir, matarse, lo cual, por supuesto, es ridículo. Es que miren, la cuestión del deseo infantil, eso es justamente lo profundo. Tratar de identificar la forma y la intensidad del deseo infantil. He ahí lo profundo del psicoanálisis. Entonces, queridas, queridos, la doctora Klein se defiende, al mismo tiempo no sé si interpreta bien o mal a su rival de amores, a Anita Freud. Dice el texto, de aquí que con respecto al analista, los niños pueden muy bien entrar en una nueva edición de sus relaciones amorosas en todos los puntos fundamentales y por lo tanto decisivos. Pero aquí encontramos una segunda objeción teórica. Ana Freud considera que al analizar niños, el analista no es, como cuando el paciente es un adulto, impersonal, indefinido, una página en blanco sobre la cual el paciente puede inscribir sus fantasías. ¿Ah? Que evita imponer prohibiciones y permitir gratificaciones. Pero de acuerdo con mi experiencia es exactamente así como debe comportarse un analista de niños una vez que ha establecido la situación analítica.
Su actividad es solo aparente, porque aun cuando se vuelque, perdón, se vuelque completamente en todas las fantasías en el juego del niño, conforme a los modos de representación peculiares de los niños. Está haciendo exactamente lo que el analista de adultos, quien, como sabemos, también sigue de buen grado las fantasías de sus pacientes. Pero fuera de esto, yo no permito a los pacientes infantiles ninguna gratificación personal, ya sea en forma de regalos o caricias, o de encuentros personales fuera del análisis, etcétera. En resumen, mantengo en todo las reglas aprobadas en el análisis de adultos. Lo que doy al niño es ayuda analítica y alivio, que él siente relativamente rápido, aun si antes no ha tenido ninguna sensación de enfermedad. Además de esto, en respuesta a su confianza en mí, puede contar absolutamente con perfecta sinceridad y honestidad hacia él de mi parte. Ok, queridas, queridos. Miren, ya pasó más o menos una hora, avanzamos una página nada más. No hay prisa, al menos no, no de mi parte, por acabar el texto como si yo tenía cierta prisa por acabar la obra de Freud. Entonces, mm, déjenme ver, este texto acaba en la 183. Lo revisé antes de empezar el texto, la lectura de hoy. Ah, me queda pendiente, y esto es para mí, la diferencia entre una transferencia y una neurosis de transferencia. Esta referencia que encontré acá y que yo realmente no entendí. Aquí tal vez me apoye para mi propio entendimiento en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Em, Voy a hacer una aproximación ahorita, yo creo que con eso terminamos, queridas, queridos. Según Melanie Klein, Anna Freud dice que los niños pueden tener una transferencia satisfactoria. Es decir, los niños pueden introducirnos a nosotros como adultos en sus fantasías. Pero de ahí a buscar aprovecharnos para su propio goce, que es lo que entiendo sería una neurosis de transferencia, dice Anna Freud que no. Cuestionable ciertamente. Y cuestionable tendríamos que leer a Anna Freud, pero no quiero hacerlo. No quiero, al menos no ahorita. Sí, el aproximarme más a la obra de Jacques Lacan me hace necesario compartir en este espacio las obras completas de Anna Freud, lo haré. Pero, eh, por el momento, vamos a dejar hasta aquí. Estoy entendiendo la neurosis justamente como ya una relación en la cual no estoy viendo a la persona, sino estoy relacionándome con el deseo que yo deposito sobre esa persona. La neurosis aquí la estoy tomando como una ruptura, al menos parcial, de la relación del sujeto con la realidad. Ajá. Creo que esa definición de neurosis me parece satisfactoria. Miren, en la pelea de estas dos mujeres, al menos me he quedado con la noción de que es posible y de hecho es necesario seguir, seguir jugando con los símbolos, seguir conociendo
con mayor profundidad tanto la obra de Freud como el psicoanálisis en general. Ajá. Es que eh, el psicoanálisis empieza, al menos en mí empezó como una curiosidad, como un quiero saber de él y quiero saber lo que hizo. Ajá. De Freud. Pasó cuando estudié psicología por un periodo, digámoslo así, oscuro, influenciado no por Freud, sino por las malinterpretaciones que se hicieron de él, para llegar a partir de dos experiencias profesionales a una, ¿cómo decirlo? Una escuela de corte lacaniano aquí en la Ciudad de México. Fue ahí donde me formé como psicoanalista. En esta escuela comienzo yo una apropiación del psicoanálisis, una exploración ya como tal de la obra de Freud. Y fue curioso cómo ese periodo oscuro, el cual yo lo ligo en mi caso con la psicología, la psicoterapia, ajá, psicología y psicoterapia en México, ajá, eh, me permite una concepción particular del psicoanálisis. Busco hacerlo lo más comprensible posible, ajá, de forma tal que podamos identificar no solo los principios de el psicoanálisis como una práctica freudiana, sino lo que se hizo justamente con él después de su muerte. Y parte de ello viene de Melanie Klein, una perspectiva muy específica, no podría decir completamente aberrante como la de Jung, Carl Gustav Jung, ni tampoco completamente errónea. Ajá. Tampoco la aplaudo. Melanie Klein tiene lo suyo, ciertamente. Eh, en este caso, el texto que hemos revisado el día de hoy también nos permite notar ciertas cuestiones, digámoslo así, políticas. Ella dice y yo digo. Ajá. Mientras que mi práctica analítica, dice Melanie Klein, yo la desarrollo efectivamente entre niños. Esto es, me va bien. Y yo puedo decir ciertas cosas del análisis infantil. Yo y solo yo, Melanie Klein. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Avanzamos muy poco. Es que el texto se pone a veces oscuro, difícil justamente al tratar de eh, justificar lo que ella hacía. Ajá. Y por supuesto, yo no trato de justificarla, es ella quien trata de justificarse. Ajá. Cuando digo política es que justamente si la hija del patrón te cuestiona, te defiendes o te retiras. Y ella dice, me voy a defender. Ah, bueno, pues defiéndase. Ándele, mija. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos en el video que sigue. Solo llegamos a dos páginas más allá de donde empezamos, pero está bien, poco a poco. Poco a poco se llega lejos, queridas y queridos. Nos vemos el viernes para Vida y Obra de Sigmund Freud. Ahí sí, como es un texto histórico, nos dedicamos al menos 10 páginas por video, más o menos. Ajá. Bye.